fallado la muerte. Y aunque hubieron dos o tres, ¿verdad? Que habían resucitado. En el Antiguo Testamento, si usted busca, va a ver que hay gente que resucitó de la muerte. Me parece que fue en la historia de Elías. Creo que Elías resucitó, me parece, a la hija o al hijo de una viuda. Eliseo fue otro que me parece que un muerto tocó uno de los huesos de Eliseo. Eliseo le había pedido a Dios una doble porción de la unción. Y me parece que un muerto, cuando lo fueron a enterrar, lo enterraron cerca donde habían enterrado a Eliseo. Y el muerto tocó uno de los huesos y revivió. Wow. Pero la muerte no tenía problema con ese tipo de situación, porque la muerte decía, está bien, no hay problema, yo te agarro un poquito más adelante. Porque aunque revivieron, se murieron de nuevo. ¿Sí? Igual que Lázaro. Lázaro, tú sabes que fue resucitado, sabe que se murió de nuevo. La hija de Jairo, ¿usted se acuerda? Eso está ahora estoy hablando Nuevo Testamento. Pablo resucitó a uno que se quedó dormido mientras él predicaba. Parece que Pablo era un poquito medio aburrido, ¿no? O que el tipo era dormido. Se amanecía y eso, y después iba para el culto. Anyway, Pedro, yo creo que también. La cuestión es que todos los que habían resucitado se volvieron a morir. Mira qué cosa terrible. O sea, la muerte, la verdad es que no fallaba. Hasta lo que nosotros estamos celebrando hoy, domingo de resurrección. La muerte, cuando probó a no pudo tragárselo, no pudo, porque la muerte jamás podrá contra la vida, jamás. A la muerte la hizo la vida. El ángel de la muerte, quien lo hizo fue Dios, y el ángel de la muerte jamás va a poder tragarse, hacer que la fuente de la vida muera. Así que ahí es donde dice las Sagradas Escrituras: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Usted sabe lo que es un aguijón? ¿Usted sabe un escorpión que tiene como una puya para apullar y meter veneno? Pues la muerte, hasta ahora, el aguijón de la muerte no fallaba. Pero con Cristo se le pregunta a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Se te acabó. Se acabó el buen récord que tenía. Porque llegó Jesucristo, el que vino a vencer al pecado y a la muerte, que es el fruto del pecado. Fruto de la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo vino a eso y venció la muerte. La venció completamente, la venció. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando hoy. El viernes celebramos la cruz, que fue cuando se firmó el cheque y se depositó. Y hoy celebramos cuando el cheque clirió. ¿Ves? Que acreditaron los fondos, que dijeron: el cheque es bueno, hay fondos,
aunque se quedó vacía la cuenta de donde salió ese cheque. Porque cuando se firmó ese cheque, el precio que se le puso fue todo. Dios, Jesús, Jesucristo, Dios Todopoderoso. Lo más que vale, Dios, ese fue el precio del cheque. Aquí está. Las arcas del cielo se quedaron vacías. La bóveda del cielo se quedó, se fue. Si hubiese tenido que hacer otro pago, tenía que declarar bancarrota. Porque pagó todo lo que tenía, todo. Dios lo dio, todo. Se dio Él mismo. ¿Qué hay más grande que Dios? Dios se dio a Él mismo. Aleluya. Y hoy celebramos eso. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos separa a nosotros de cualquier otra secta, de cualquier otra religión, de cualquier otro movimiento, que hay muchísimos por ahí, déjenme decirle. La tierra está llena de religiones, pero súper llena. Hoy vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, yo quisiera leer en el Nuevo Testamento, obviamente, porque es el Nuevo Testamento. Usted sabe que el relato de la muerte y pasión y la resurrección de nuestro Señor se encuentra en los Evangelios. Y que como los Evangelios Dios utilizó distintos hombres para escribirlo, pues lo narraron desde su propia perspectiva. ¿Ves? Y yo siempre he usado a Mateo, siempre he usado a Juan, pero me siento inclinado a usar a Lucas. Voy a usar a Lucas. Y fíjese, aunque Lucas no fue uno de los 12 discípulos, escuche esto, Lucas no fue uno de los 12 discípulos. Lucas fue un médico, fue Lucas, doctor en medicina, que se convirtió al Evangelio y empezó a dar viajes misioneros y a predicar el Evangelio. Y Dios lo escoge para que escriba uno de los evangelios que aparece hoy. Palabra de Dios. Dios le dio ese privilegio tremendo a Lucas. De hecho, Lucas escribe no un libro, sino 2 libros. Escribió el Evangelio según San Lucas y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es tremendo libro, que es la historia de la iglesia primitiva. Cómo nace desde el nacimiento y todo lo que hicieron todos los apóstoles. O al menos los que menciona. Hay algunos apóstoles que de pronto no se habla mucho de ellos, pero no quiere decir que no hicieron nada. Entonces, yo le pido a usted que me acompañe al Evangelio según San Lucas. Y le voy a decir desde dónde vamos a leer. Vamos al último capítulo de Lucas. Que sería el 24, si no me equivoco. ¿Sí? Lucas 24. Ya, ok. Entonces, miren lo interesante que vamos a hacer. Vamos a leer el 24 de Lucas. Y déjeme decirle, Lucas, al ser médico, o sea, al ser, no porque sea médico, sino que es letrado, es estudioso. Usted sabe que hay que estudiar. Entonces él está acostumbrado al estudio.
Entonces Lucas lo que hace es que recopila, pero bien responsablemente, porque mucho de lo que él escribe, él no está allí, así que va y empieza a recopilar información, pero bien diligentemente, porque, ¿sabe por qué? Porque la manera en que Dios utiliza a Lucas para escribir parte de la santa palabra de Dios es que Lucas está tratando de evangelizar a un amigo que él tiene que pertenece a el gobierno romano, llamado Teófilo. Por eso usted ve que empiezan las cartas dedicándole a Teófilo, o al menos el libro de los Hechos, me parece que empieza haciendo referencia a la primera carta que le envió, que se llama ahora el Evangelio según San Lucas, y entonces empezó a escribir el segundo tratado, que es lo que se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces nosotros vamos a leer el último capítulo del Evangelio según San Lucas, y después de eso vamos a leer un poquito de el principio de los Hechos de los Apóstoles, que es una continuación, es como un segundo libro, ¿ve? Usted se va a dar de cuenta cuando según vayamos leyendo. Pásame los espejuelos que se me quedaron. Aleluya. Todavía me duele la garganta de anoche, me sacaron el jugo. Ok. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, lee de la siguiente manera. Escúchelo. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando perplejas, porque está hablando de mujeres, por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos locura y no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Y cuando miró adentro, vio los lienzos solos
y se fue a casa, asombrado de lo que había sucedido. He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas de que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con semblante triste y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que aconteció esto. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales le dijeron que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y apareció a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino
y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces Él los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberle adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. Hecho 1. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió: a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso en su propia autoridad.
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió, ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre, por esta poderosa palabra tuya. Particularmente este verso, esta porción, este relato, esta narrativa, Señor, de tu resurrección, de todo lo que hiciste, Señor, de tu ascensión, de tu mandato, Padre Santo. Gracias, gracias porque eres nuestro Cristo y estás vivo con poder y autoridad y reinas para siempre. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. A partir de estas cosas, el infierno, el enemigo, no ha hecho otra cosa a través de toda la historia y estos últimos 2000 años que han sucedido, que han pasado alrededor de 2000 años. Lo que ha tratado de hacer el enemigo es empañar la veracidad de esta historia, y lo ha hecho con mentiras, con engaños y con falsedades. Desde el principio trató de comprar el testimonio de los guardias, según Mateo 28, cuando los principales de las sinagogas se acercaron a los guardias que estaban custodiando la tumba de Jesús y ofreciéndole dinero, les dijeron: digan que ustedes se quedaron dormidos y que vinieron los discípulos y ustedes, estando dormidos, se robaron el cuerpo. Digan eso, díganlo. Nosotros les vamos a dar mucho dinero, y si acaso llega a los oídos de los superiores de ustedes que ustedes se quedaron dormidos, no se preocupen, nosotros los vamos a persuadir a ellos, nosotros sabemos qué hacer, nosotros sabemos qué es lo que a ellos les gusta, nosotros vamos a resolver ese problema. Esa fue la primera forma en que el enemigo trató de tapar la verdad ineludible de que Jesucristo está vivo.
el enemigo, claro, confrontó un problema terrible, porque él no sabía que la actitud de los discípulos, lejos de ser la actitud del Viernes Santo, cuando veían que a su maestro lo azotaban, le daban puño, le escupían la cara, le arrancaban la barba, y todos corrieron a esconderse por miedo a que le hicieran lo mismo a ellos. Él, el enemigo, desconocía que ahora era tan verdad y ciertísimo el hecho de que ellos sabían que Cristo estaba vivo, porque Cristo se les había aparecido a ellos. Ellos no se robaron ningún cuerpo. Cristo resucitó de la tumba. Cristo bien lo dijo y lo había profetizado. De hecho, si usted lee la escritura, si usted lee la historia, usted se va a dar de cuenta que la razón por la cual había una guardia de soldados romanos al frente de la tumba de Cristo fue porque uno de los principales judíos, fariseos, se acercó me parece que fue el César o Pilato, no recuerdo bien ahora, pero se acercó y le dijo: mira, nosotros recordamos que este sujeto andaba por ahí diciendo que iba a resucitar al tercer día, así que para que no vaya a ser que los discípulos desaparezcan el cuerpo, lo que te vamos a pedir es que tú pongas una guardia de soldados. O sea que la razón por la cual estaban los soldados romanos era esa. Él lo había dicho. Lo había dicho más de una vez a sus discípulos. Y lo había repetido. Lo dijo así: como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra también 3 días, 3 noches. Le dijo a Pedro, le dijo a los discípulos, le dijo: ok, ahora voy para Jerusalén, allí me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. En una ocasión se lo dijo y Pedro trató de evitarlo, porque Pedro, tú sabes, hasta en ese momento Pedro estaba en la, como decimos en el barrio mío, en la chuleta, estaba en la carne, no era muy espiritual él, ¿ves? Pero amaba a Cristo. Hoy estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, porque cuando lo arrestaron sacó machete y picó oreja. O sea, lo amaba de verdad, él estaba dispuesto a dar la vida por él. Pero él no entendía y le dijo al Señor: jamás una cosa como esa te acontezca a ti. ¿Cómo tú vas a dejar que te maten así? Y lo que se ganó fue una reprendida, porque Cristo le dice: Satanás, apártate de mí, porque me eres piedra de tropiezo. Porque a veces nosotros nos dejamos usar por el mismo, pero esa es otra predicación. Entonces, Cristo había dicho, lo había declarado: a mí nadie me quita la vida, yo voy para allá. Yo quiero que ustedes sepan que yo voy y me van a arrestar y voy a pasar salsa y el guayacán, me van a desfigurar. De hecho, como humano, usted sabe que en el Getsemaní, ahí es donde vemos lo humano que verdaderamente él era 100% hombre y a la misma vez 100% Dios. Pero en el Getsemaní es donde vemos la humanidad de Cristo manifestarse como nunca antes, cuando se llena de temor. ¿Cómo? ¿Cristo? Igual que tú y que yo. Por eso es que la Sagrada Escritura dice que nosotros somos bienaventurados, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz
de relacionarse con nosotros, porque sabe cómo nosotros sentimos y padecemos, porque Él se hizo como uno de nosotros. Y Él estaba frente a ese momento ya. Y Él sabía que en ese momento venían a arrestarlo y que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores que por 3 años, trataban de echarle mano, pero no podían porque no era el tiempo y tenían que conformarse crujiendo sus dientes de rabia por las ganas que le tenían. Y Él sabía que Él iba ahora a caer en las manos de ellos. Él sabía lo que le esperaba. Y su humanidad tenía una batalla. Figúrate tú, que la Biblia dice que el estrés era tan... No dice estrés, claro, nosotros ahora lo sabemos, por términos, ¿verdad?, por la ciencia y todo eso. El estrés era tanto que los capilares del rostro se rompían y se mezclaba la sangre con el sudor. Por eso dice que su sudor era como gotas de sangre, y eso suele suceder, es un término médico, suele suceder cuando hay un estrés que es de unos niveles. Ahí es donde Él dice: Padre, para ti todo es posible. Si te es posible, pasa de mí esta copa. Si hay alguna otra forma, si hay algún plan B. Sí. Porque era la humanidad de Él confrontada ahí. Porque Él no era Superman, en su humanidad Él no era Superman, Él era tan humano como tú y como yo. Se cansaba, le daba hambre, tenía que hacer sus necesidades, si lo cortaban botaba sangre, tenía que dormir, todo. Y cuando se enfrentaba a cosas como la que Él estaba frente, el silencio del Padre, lo que le contestó fue: no hay otra posibilidad. Es esta la única forma que la novia del Cordero va a estar en el árbol. La única. No hay otra. No hay otra. Así ha sido establecido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El silencio del Padre le decía todo eso. Tú sabes que no hay otra manera, que está establecido. Que tú eres el Cordero mío que yo envío al mundo para hacer sacrificio. Esta es la única manera que nos vamos a salvar. Es la única forma, la única. Y cuando el Padre no le contesta, Él se contesta Él mismo diciendo: no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el peor momento de Cristo en toda su vida. Mucha gente piensa que son los clavos y la corona de espina, que eso es un dolor, que los azotes. No, eso fue terrible, pero no fue tan terrible como el Getsemaní. El Getsemaní fue lo peor que Él pasó. Es donde único vemos a Jesús mendigando una oración a sus discípulos. No han podido orar conmigo, por favor, oren por favor, como un mendigo mendigando una oración. Pero después que pasa eso, Él se levanta con su frente en alto y va y enfrenta al Calvario como todo un valiente, como todo un héroe, como todo un Señor, como todo nuestro Salvador. Y dice: a mí me va a pasar eso, y me van a crucificar y todo, y me van a azotar y me van a traspasar,
yo quiero que ustedes sepan que nadie a mí me va a quitar la vida. No es que nadie me la quita, no es que nadie viene aquí y me quita así. No. Yo voy a ir porque yo quiero ir. Yo voy a ir porque yo he decidido de mí mismo ir y poner mi vida por ustedes. Porque yo quiero que ustedes sepan, y hoy lo sabemos tú y yo, que yo tengo el poder para poner mi vida y también tengo el poder para volverla a tomar después de haberla puesto. Y de eso es lo que se trata la resurrección. Que Él resucita. Aleluya. Y se le presenta a sus discípulos. Entonces el enemigo no cuenta con que cuando sus discípulos ven lo que ven, ya no se van a esconder, sino que están dispuestos a lo que sea. Porque conocen ahora lo que no conocían antes, que para Cristo no hay límites, que Él todo lo puede, que Él todo lo tiene bajo su control, que no hay nada que te pueda suceder a ti que a Él lo pueda tomar por sorpresa, nada hay. Él lo sabe todo. Y lo que pasa es porque Él permite que pase. Y si pasa fue porque Él permitió que pasara. Y Él va a usar eso que Él permite que pase para el beneficio de los que le aman a Él. Los discípulos ahora, el enemigo se creía que pagándole un poquito de dinero a los soldados iba ya a cubrir eso. Digan que están dormidos y que los discípulos se robaron el cuerpo. Se robaron el cuerpo. Wow. Déjeme decirle, mire, yo he visto programas de televisión, estoy medio juqueado con ellos, se llaman Forensic Files, donde sin haber un cuerpo, por datos científicos, investigan quién fue el que cometió el crimen. Una cosa terrible, amado, una cosa terrible. Entonces tú me quieres decir a mí que se robaron el cuerpo y nunca apareció el cuerpo. Nunca apareció el cuerpo. Wow, tremendo. Lo escondieron bien escondido. Sí, tremendo. El único problema es que ese secreto sería entre ¿cuánto? ¿Entre 1 o entre 2? Entre 11. Más de 11, porque habían más. No eran 11, eran más de 11. Y nadie nunca, ningunito de ellos se le ocurrió hablar. Mira, nosotros, ¿sabes? No le digan nada a nadie. Mire, un secreto de esa naturaleza no se puede guardar. Usted sabe que va a salir a la luz. En algún momento va a salir a la luz. En algún momento. Aparte de que el enemigo también tenía el problema de la actitud de los discípulos. ¿Usted se cree que los discípulos que salieron corriendo para esconderse ahora van a venir dispuestos a dar su vida? Porque déjeme decirle, todos dieron su vida. Todos. Mire, a Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron. De hecho, si usted lee, es interesante porque cuando fueron a crucificar a Pedro, Pedro dijo: espérate, ustedes me van a crucificar a mí. Así fue que murió mi maestro. Yo no soy digno, eso es un privilegio demasiado de grande para mí morir como Cristo. Si me van a crucificar,
pónganme con la cabeza para abajo. Y así lo crucificaron, con la cabeza para abajo. Y eso es historia, innegable. Todos ellos dispuestos a dar la vida, y dieron su vida. Los metían presos, los azotaban, los amenazaban, y ellos seguían: a nosotros lo que nos conviene es predicar a Cristo. Hicieron milagros, estaban llenos de poder, y todo eso documentado. Y tú me vas a venir a decir que fue que se robaron el cuerpo. Por lo menos conmigo tiene que venir con una mejor que esa. El enemigo dijo: esto no me está funcionando, porque están bravos, están demasiado de poderosos, son capaces de dar su vida por el evangelio, pues déjame ver si matándolo, déjame ver si puedo terminar con todos ellos. Y empieza a matar y a perseguir, a usar a los malos para matar a los cristianos. Eso se lo dijo Cristo a los discípulos. Les dijo: ustedes prepárense, porque si con el tronco hacen estas cosas, ¿qué no harán con las ramas? Pero como vieron al Cristo resucitado, y Cristo les dijo: porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Una vez uno conoce la verdad, tú no le tienes miedo a nada. Tú estás dispuesto a todo. Una vez tú conoces al Cristo resucitado. Oiga, y empezaron a matar, porque la iglesia primitiva, usted sabe cómo fue perseguida. Y usted sabe que a los primeros cristianos los aserraban, los decapitaban, los crucificaban, les juntaban brea, les pegaban fuego. Así era la iglesia primitiva, ¿sí? Los metían en los estadios, les soltaban leones. Ese era el show a los cristianos. A los cristianos les hacían eso, y eso era un show. Y el enemigo se volvió a equivocar. Se dio cuenta el enemigo que la iglesia es el único cuerpo sobre la faz de la tierra que mientras más perseguida esté, más fuerte se hace. Más fuerte se hace. Esta cuestión, a nosotros somos. Yo soy un flojo, ¿no? Ni lo voy a meter a usted, pero no se sienta. Yo soy un flojo. Esta cuestión de que no entren un par de soldados por ahí y nos caigan a azote, nos tienen a nosotros demasiado de cómodo, tú sabes. Sin mucho compromiso, tú sabes, viviendo una vida más o menos ahí superficial, no se profundiza mucho, las prioridades no están muy bien establecidas. Pero el enemigo descubrió que la iglesia, mientras más afligida y más perseguida, muchachos, ahí es donde los cristianos se meten y buscan de Dios de verdad, y se hace fuerte el cuerpo de Cristo. Así que la cuestión esta de que, tú sabes, nadie se meta con los cristianos, eso es una técnica del enemigo para dejar que sí. Déjame que vaya a la iglesia. Ve a la iglesia, pero los domingos, ¿sabes? Si acaso, tranquilo. Hay otras cosas también. No seas fanático. No te vuelvas muy fanático. Y entonces comienza la historia. Comienza la historia. Y comienza el Señor a escribir, a llamar a sus hombres santos, a terminar, a completar el registro sagrado del Nuevo Testamento. Y de ahí en adelante entonces el enemigo tiene que tratar de inventarse, porque acuérdense que lo del enemigo es tratar de empañar
la verdad del Evangelio y del Cristo resucitado. Que Cristo no es Dios nada, que eso es un cuento, que eso es un profeta, que eso es un buena gente que vino y... Así que lo que se le ocurre al enemigo ahora es, pues ¿sabe lo que va a hacer? Me voy a inventar un par de religiones, porque tú sabes, así puedo como confundir. Es una buena estrategia, ¿usted no cree? Religiones aquí, religiones allá, religiones, que no tienen que ver nada con el Evangelio. Porque el Evangelio funciona de allá para acá, y las religiones funcionan de aquí para allá. ¿Ves? El hombre tratando de alcanzar a Dios es religión, pero solo el Evangelio es Dios tratando de alcanzar al hombre. Entonces, para el siglo VII, se levanta un hombre y dice, tuve una revelación. Se me aparecieron todos los profetas, se me apareció hasta Cristo. Y me dijeron que escribiera la última revelación. Porque el problema del libro que usan esos cristianos es que eso está corrompido. Ese libro no sirve. Entonces me dieron esta gran tarea de yo escribir este libro. Entonces este es el que de aquí para adelante es aquí, ¿ves? Y así nace un libro de una religión que es una de las más dominantes. Ahora mismo por lo menos hay 3 religiones que yo conozco que son bastante dominantes, ¿ves? Y que incluyen a Cristo de alguna manera en su religión, pero niegan su deidad, niegan que Cristo tuvo el poder de volverla a tomar su vida. El problema que tiene este individuo es que parece que ignora que Jesucristo le dice a Juan, cuando termina de escribir en la isla de Patmos el último libro de la revelación, el Apocalipsis, le dice, ok, cierra el libro y séllalo. Ya, séllalo. Y de aquí para adelante, esta es la última revelación. Después de esto no hay más autoridad de palabra de Dios. De hecho, si alguien se atreviese a añadir a esto, las plagas que están en este libro serán añadidas a él. Y si alguien se atreviese a quitar a este libro, el nombre será quitado del libro de la vida. Eso se lo dijo a Juan 700 años antes de que apareciera este otro individuo a decir, tuve una revelación, porque que muchos han tenido revelación. Y de ahí para acá, religiones se han levantado. Hay otras 2 que usan también el nombre de Jesucristo, y esas 2 se levantaron después del 1800. E interesantemente, esas 3 religiones, esta otra también tiene su libro, otro libro por encima, otro profeta por encima. Llena de contradicciones, contradiciendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero como las Sagradas Escrituras, eso está corrompido. Ahora este es el libro. Hay una de esas religiones que está, la sede está en Utah, que los arqueólogos
Están tratando de hablar con quien escribió ese libro, porque no hay prueba de arqueología, no hay nada. La Biblia, por lo menos, los arqueólogos saben. Hablan de sitios que existieron en la antigüedad. Esta dice un montón de sitios y nadie sabe de dónde salen esos sitios. O sea, entonces está esta otra religión, que los otros días estuve hablando con dos de ellos, tocan a la puerta muchísimo. Que fue anoche, creo que mencioné, que yo le pregunté, entonces, ¿Cristo es tu Salvador? Pero no es tu Señor. No, no es mi Señor. Wow. Usted sabe una cosa que yo he notado, interesantemente, que esas tres religiones, que son las más grandes, digo, comparativamente con el resto, no con el cristianismo. El cristianismo es el top ahora mismo. Y más gente se está convirtiendo al evangelio de las otras religiones que del evangelio convertirse a las otras religiones. No vaya a pensar que es al revés. Cristo no murió en la cruz del Calvario para venir a buscar una iglesita ñequemetrefe raquítica. Oh no, Cristo sabe lo que hace. Pero fíjense que esas tres religiones que se levantan tienen que escribir otro libro. ¿Sabe por qué? Porque no pueden usar porque este es demasiado poderoso. Este contiene toda la verdad. Porque este no ha fallado. Este no falla. Entonces, como único ellos pueden, como único el enemigo puede, porque todo nace en el enemigo. Todo nace del enemigo. Yo antes pensaba que la religión, no, esos son hombres, tú sabes que no conocen. No. Son hombres, pero son utilizados por el enemigo, porque todo lo que quiera empañar la verdad del evangelio y de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y de que Él murió y resucitó al tercer día y nadie viene al Padre a través de todo el que niegue esa verdad. Eso viene del infierno mismo, porque eso es lo que ha tratado de hacer el enemigo desde que empezó esto y desde que sucedió esto. Es el enemigo. Y aunque muchos hombres no saben que están siendo usados por el enemigo, pero sépalo usted sépalo, que es engaño, falsedad y mentira. Sépalo bien, que la única verdad es Cristo, y que nosotros somos dichosos suficientes de que Él nos ha alumbrado a nosotros, aleluya, y que nos tiene aquí escuchando la palabra de verdad. Así que el enemigo trata, porque a eso fue que Él vino a matar, a robar y a destruir. Todo lo que hizo Cristo, pero no ha podido. ¿Sabe por qué? Ya estoy terminando. Porque cuando al apóstol Juan, que fue el último apóstol en morir, ya todos habían desaparecido, los habían matado a todos, y el único que quedaba vivo era el más jovencito de ellos, que era Juan. Juan era el más jovencito de ellos. ¿Y sabe dónde había caído Juan? Preso en una isla llamada Patmos. Y ahí es donde Dios le da la revelación para que escriba. Le dice, escribe lo que ves y lo que vas a ver, y porque te voy a... Y bueno, hasta el cielo él vio un montón de cosas que trató de explicar. Pero el Apocalipsis, por eso es que el Apocalipsis usted lo lee así por leerlo y eso no se entiende. Hay muchas cosas que uno no entiende ahí, ni que se van a entender por ahora. Va a llegar un tiempo en que se van a entender, pero ahora mismo no. Que si bestias con cuernos y que si yo ni cuántos ojos, que si yo ni cuántas cabezas, y hay tantas interpretaciones de eso. Hay tantos expertos en el Apocalipsis y chocan los unos con los otros. Así que yo lo leo y en oración, tú sabes, trato de entender,
Lo más importante es Cristo. Pero, sepa esto, cuando Cristo se le aparece a Juan en la isla de Patmos, cuando Juan da la vuelta y ve la voz que hablaba con él, que era como de trompeta, él lo que ve es esto. Él ve a Cristo, y de hecho cae como muerto. Cristo tiene que levantarlo porque lo vio en todo el esplendor de su gloria, como nunca lo había visto antes. Él ve 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 estaba Cristo. En el medio de los 7. Y usted sabe qué le dice Cristo que son los candeleros de oro. Le dice porque hasta ese momento habían 7 iglesias en Asia, y iglesias mayores. ¿Y sabe dónde estaba Cristo? En el medio. Lo que quiere decir es: a la iglesia nadie puede destruirla, porque Cristo está en el medio de la iglesia. Aleluya. Y es el Cristo resucitado el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Nadie puede contra él. Él está en la iglesia. Aleluya. De hecho, Apocalipsis no es otra cosa sino un cántico de victoria. El libro de Apocalipsis lo que quiere decir, aunque no lo entendamos bien, pero lo que quiere decir es que al final, ¿quién gana es la iglesia? Que la iglesia es la que gana, aleluya. Que la iglesia no la puede destruir nadie, ni nada. Porque Cristo es el Señor de la iglesia y está en medio de la iglesia y batalla y pelea, aleluya, y ha depositado su espíritu en la iglesia, y el poder de él está en la iglesia, aleluya. Eso es lo que quiere decir. El enemigo va a seguir tratando, porque para eso es enemigo, pero no quiere decir que nos va a engañar a ti y a mí. Al contrario, nosotros sabemos de quién nosotros somos. Y nosotros sabemos todo el poder que está a nuestra disposición. Cristo lo que está esperando es que tú y yo nos levantemos y que nos metamos con Él y que nos llenemos con su Santo Espíritu y que busquemos su presencia y que nos levantemos y empezamos a marchar, aleluya, para hacer aquello que Él nos tiene aquí en la tierra para hacer, que es ser testigo de Él. Lo que le digo a los discípulos es lo mismo que le digo a los discípulos antes de ascender: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, toda Judea y en lo último de la tierra. Ahí en Melbourne, en tu país, ponle el nombre a tu país ahí. ¿Cuándo fue la última vez que le escribiste una carta a un familiar tuyo hablándole del Señor? Hazlo. Pídeme un par de CD para que se los mande a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, al que sea. Pídeme los patrones de los CD que usted está regalando. Necesito 2. Se los quiero mandar a mi mamá o a mi papá, y escríbale una carta y dígale: lo mejor que me ha pasado aquí es que conocí a Cristo. Aleluya. Hágalo. Seamos testigos, seamos instrumentos de su amor, de su poder, porque para eso es que Él nos tiene aquí. Si no nos necesitásemos a un Cristo resucitado, ¿para qué? Pero es un Cristo resucitado, y todo el poder y toda su gracia está a nuestro favor. Bendito sea el nombre del Cordero que fue inmolado, que murió y fue resucitado el tercer día. Quiero terminar con esta canción. Ángel, ponme esa pista. Escuche este canto. Me quedé con ganas de seguir cantando de noche, y ya canto esta y ya. ¿Okay? Lleva como título No podían entender. Déjame escucharla por aquí también. Le dieron caminar
por Nazaret, con callos en sus manos y en sus pies. Al mudo él hizo hablar, el ciego pudo ver, le dieron más. Pudieron entender, no podían entender, no querían entender. Era solo un carpintero que vivía en Nazaret. No podían, no querían entender. Oyeron su mensaje de poder. Él les dijo que el Mesías era él. Habló de salvación, habló de amor y fe. Le oyeron, mas pudieron entender. No podían entender. No querían entender. Habló de salvación, les habló de amor y fe. No podían, no querían entender. Conseguir lo que él les permitió. Murió, pero en la tumba ¿acaso está? No está, no está. Gloria a Dios. Vivo está. Pues cuando ellos creyeron que era un hecho su final, de la tumba él salió. A la muerte él la venció y en la tumba ya no está. Vivo está. No, allí no está. Gloria a Dios. Vivo está.
Y nosotros somos dichosos de que Él es nuestro Dios. Y de que Él no va a fallar. Y de que Él viene por nosotros. Pero vamos a procurar comprometernos cada día más con Él. Y hacer lo que es su voluntad. Amén. Ya esto se acabó.